hablaremos del desarrollo del sistema genital. Para eso comenzaremos hablando de la determinación del sexo, la cual se establece a 3 niveles: cromosómico, gonadal y fenotípico. En el caso del primero, este se refiere a la presencia del par sexual XY en el varón o XX en el caso de la mujer. Y este se determina en la fecundación, muy importante, es decir, la unión de los gametos, ovocito secundario y espermatozoide. Es una medida indirecta, según la presencia o ausencia del mismo, ¿no? Del corpúsculo cuerpo de Barr. Recordamos, es cromatina sexual, es heterocromatina facultativa, exclusivo de la mujer, y corresponde a un cromosoma X inactivo de forma parcial. Este se ve en la periferia, ¿no?, nuclear, y suele encontrarse, donde suele estudiarse, es en las células descamadas, ¿no?, epiteliales, por ejemplo en la mucosa oral, o en los neutrófilos, ¿no?, los polimorfonucleares, donde se le describe la forma de un palillo de tambor, ¿no?, de una baqueta. ¿Puede encontrarse en un varón? Sí, en el caso, por ejemplo, de un síndrome Klinefelter, donde hay la presencia de una X extra. El sexo gonadal, por otra parte, se refiere a si la gónada es testículo en el varón u ovario en la mujer. Hay autores que plantean que ya desde los 42 días después de la fecundación es posible esta distinción. La gónada antes de eso es indiferenciada o bipotencial. En el hombre se ha visto que se presenta antes desde la séptima semana, y en la mujer por la presencia del XX hasta la novena, cuando ya se puede distinguir claramente como un ovario. Según la gónada serán las hormonas que se produzcan, y estas van a actuar en los conductos sexuales, que veremos son los mesonéfricos y paramesonéfricos, estableciendo el último nivel, el sexo fenotípico, donde vamos a tener los conductos sexuales, que por ejemplo en el varón son los de Wolf, en mujer son los de Müller, y también los genitales externos que se van a desarrollar. Comenzamos con el sexo cromosómico, la determinación genética del mismo, y para eso requerimos del gen conocido como el factor determinante testicular. Durante muchas décadas, ¿no?, se buscó el gen que fuera el responsable de establecer las características de un varón o de una mujer. Primero se estudió el antígeno HY. Esto fue hacia los 60s, ¿no?, y de los 60, 70s, se vio que este no correlacionaba, no había una medida directa para saber si este era el responsable, así que se dejó de lado. Después se estudió uno relacionado con dedos de zinc, el ZFY, hacia el 87, y tampoco se encontró una relación directa, estos experimentos sobre todo en ratones. Finalmente, y hacia 1990, se estudia el SRY, o factor determinante testicular, que es como se le conoce actualmente. Este es de la familia SOX y se localiza en el cromosoma Y, ¿no?, en el varón, en su brazo corto, en la región 1, banda 1. Este será el responsable, el SRY, de determinar la formación de un testículo. Vamos a recordar un poco de las células germinales primordiales, las CGP, ¿no?, por la abreviatura, las cuales se producen o se forman en el epiblasto en la segunda semana, en el embrión bilaminar. De ahí comienzan a hacer una migración. Hacia los 24 días se observan por primera vez en la pared del saco vitelino. De ahí seguirán migrando a una evaginación del endodermo conocida como alantoides. Posteriormente llegan al intestino posterior, siendo más específicos. De ahí pasan, ¿no?, migrando con un puente, que es el mesenterio dorsal, para en la quinta semana, ¿no?, finalmente llegar a la gónada, que estará en la cresta genital, que es del mesodermo intermedio. Entonces se producen o se forman en la segunda semana, pero hasta la quinta llegan a la gónada. Aquí vemos una vista sagital, ¿no?, observamos al embrión, y este ya migró desde el epiblasto a la pared del saco vitelino, y aquí está llegando a la región del alantoides. De ahí pasa al intestino posterior y luego migra por el mesenterio dorsal, a manera de puente, hacia la gónada, que está en la cresta interna o cresta medial del mesodermo urogenital. Durante su migración van a haber múltiples moléculas que van a permitir, ¿no?, que estas lleguen de forma adecuada a la gónada en la semana 5. Las proteínas morfogénicas óseas son las primeras, 2, 4 y 8b. Estas, recordamos, se producen en el ectodermo, ¿no?, extraembrionario, en este caso el epiblasto, porque serán las primeras, van a diferenciar, van a permitir que las CGP se transformen, sean distintas del resto del ectodermo. Mientras migran, por acción de SOX, NANOC y OCT4, recordamos que estos van a mantenerlas pluripotenciales, con la capacidad de formar derivados de las 3 capas germinativas. De ahí que cuando se pierde una CGP, se puede formar un teratoma. Recordamos esos tumores con la capacidad de formar derivados ectodérmicos, mesodérmicos y endodérmicos.
Otra molécula importante es BLIMP1. Esta evita que la célula se vuelva somática, ¿no? Sino que permanezca como una célula germinal. Nanos 3 protege a estas mismas de una apoptosis excesiva y finalmente llegan a la gónada donde, sobre todo, ácido retinoico, pero también DAS-L, van a regular la entrada en meiosis o en mitosis. Y aquí pues mencionar las diferencias. Este tema consiste en comparar constantemente varón versus mujer para entender las similitudes y diferencias. En el caso del testículo, vamos a bloquear la acción del ácido retinoico. Esta molécula, que es de la familia del citocromo P, 26B1, degrada el ácido retinoico, y Nanos 2 también va a bloquear la meiosis. En el varón no hay meiosis en la etapa prenatal. De hecho, las células se detienen, están en quiescencia, salen del ciclo celular en G0 hasta la llegada a la pubertad. A diferencia de la mujer, en el ovario, por STRA8, ¿no? Y el ácido retinoico hace que las células, las CGP, entren en meiosis. O sea que la ovogonia pueda avanzar en el ciclo celular. Y eso es importante. Vemos que el ovario, la gónada femenina, bloquea las moléculas, ¿no? Que predominaban en el varón. En el hombre, entonces, la meiosis es hasta la pubertad, mientras que en la mujer la meiosis es prenatal. Y una vez que estas CGP, las células germinales primordiales, ingresan a la gónada, que éstas puedan diferenciarse, como estamos viendo, es decir, que puedan avanzar en el ciclo, hacer meiosis 1, 2 o de plano estar en quiescencia, depende de la gónada, es decir, si es testículo o es ovario. No depende en sí de si es XX o XY. O sea, la gónada es quien induce la diferenciación de las células. Hablaremos ahora del sexo gonadal y explicamos un poco del sexo cromosómico. El mesodermo intermedio tiene dos crestas. Aquí vemos un corte transversal del embrión trilaminar, vemos el tubo neural, vemos los somitas, mesodermo paraxial, la notocorda, mesodermo axial, la aorta dorsal con sus ramas laterales, vemos los glomérulos primitivos, ¿no? Abajo el endodermo, que está en contacto con el celoma intraembrionario, ¿no? La cavidad, su mesenterio dorsal. Y aquí en rojo y verde observamos el mesodermo intermedio o urogenital. Lo dividimos en dos porciones, una cresta interna, que será genital, ahí estará la gónada, y una cresta externa, que será sobre todo la parte urinaria. Vemos que también contribuye, ¿no? A la parte genital. La cresta genital es la cresta interna, y esta requiere de moléculas, o sea, en general del mesodermo intermedio, como vimos en sistema urinario. El factor supresor de tumores, ¿no? Que es el del tumor de Wilms, específicamente WT1, el factor esteroidogénico 1 y LIM1 son las moléculas para que se diferencie el mesodermo urogenital. Entre estos dos crestas se forma un surco, y este surco será rodeado en su momento, ¿no? Por peritoneo del celoma, y en el caso de la mujer recibirá el nombre de mesovario, mientras que en el hombre será el mesoorquio. Está a nivel de este surco que me está separando la cresta interna de la externa. Vemos que las CGP vienen por el mesenterio dorsal y están llegando a la cresta interna, esto en la quinta semana. Comencemos con la gónada masculina, es decir, las CGP que están llegando son XY, por lo tanto tienen el factor determinante testicular. Su función principal, ¿no? La primera que hacen es estimular SOX9. SOX9 a su vez estimula la diferenciación de células de Sertoli, muy importante, las células sustentaculares. También lo hará con las de Leydig. SOX9 también estimula a FGF9, ¿de acuerdo? Entonces vemos todas las S, SRY, SOX9, Sertoli, los 9, SOX9, FGF9. El factor de crecimiento fibroblástico tipo 9 hace un efecto de retroalimentación positiva, estimulando aún más la producción de SOX9. Y esto hará que la gónada se empiece a transformar poco a poco en un testículo. También inhibimos WNT4, que es una molécula por excelencia femenina. Una vez que estas células de Sertoli comienzan a diferenciarse, lo harán del centro a la periferia, o sea, la gónada se transforma de adentro hacia afuera en un testículo. Por lo tanto, lo último en transformarse será la parte más externa, la región de la corteza testicular. Estas células de Sertoli, recordamos de temas previos como gametogénesis, también se llaman sustentaculares o nodrizas, son las responsables, ¿no? De mantener a toda la estirpe genital, ¿no? De los gonocitos. Entre muchas cosas, producen la sustancia antimülleriana o inhibidora de los conductos de Müller. Esta es una glucoproteína, ya desde la 8ª semana se produce. Importante, ¿cuál es su acción? Inhibir, ¿no? A los conductos de Müller o paramesonéfricos, que son de la mujer.
¿Cómo lo hace? No actúa sobre los conductos, actúa sobre su mesénquima, el tejido indiferenciado que lo rodea. Este tejido después induce la degeneración de los conductos. ¿Por qué? Porque no queremos estructuras femeninas en el caso del varón. Además, también se empiezan a formar las células de Leydig, recordamos también llamadas células intersticiales, y estas producen testosterona, ¿no? Los andrógenos. Y lo harán en 3 momentos. La testosterona, según la etapa en la que se produzca, tendrá una función particular. La primera vez es desde la semana 8. Aquí las células de Leydig comienzan o aparecen en los testículos primitivos y van a secretar testosterona. Van a tener un pico hasta la semana 14, hay autores que ponen hasta la 16, y van a actuar sobre los conductos sexuales, los conductos de Wolff, que son los masculinos. Es decir, la testosterona fetal permite la formación de estructuras masculinas, por ejemplo, epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador, vesícula seminal. Después de cumplir con su acción, las células de Leydig involucionan y volverán a aparecer hasta la etapa neonatal, en el recién nacido. En el recién nacido vuelven a aparecer y esta vez la testosterona actúa en el hipotálamo, en el hígado y la próstata. Una teoría muy interesante es que la testosterona neonatal impregna, ¿no?, le da una impronta al hipotálamo, y esto podría modificar la conducta y explicar ciertos patrones en el varón. Esto sin contar, claro, los factores sociales, de educación, ¿no? Esto sería la parte biológica puramente. Luego desaparecen nuevamente las células de Leydig o su acción, y no será sino hasta la pubertad cuando se vuelvan a activar, y ya de forma definitiva. Aquí la testosterona, su función será la espermatogénesis y el desarrollo de caracteres sexuales secundarios como el vello, el crecimiento genital, la voz. Entonces, testosterona fetal, estructuras masculinas; testosterona neonatal, posible regulación de la conducta; testosterona en la pubertad en adelante, espermatogénesis y caracteres sexuales secundarios. Aquí vemos un esquema que nos plantea Carson resumiendo las funciones, ¿no? Cómo se va formando la gónada. Vemos que el mesodermo urogenital o intermedio requiere de sus 3 moléculas, WT1, SF1 y LIM1. Hace que esta gónada indiferenciada se pueda formar. Luego las CGP que tengan XY, o sea SRY, se van a transformar en el testículo por acción de SOX9. Este estimulaba FGF9 como retroalimentación y permite diferenciar a Sertoli y luego a Leydig. Sertoli pues trabajará junto con las espermatogonias en la pubertad, ¿no?, para el desarrollo de los espermatozoides. Y aquí lo interesante, bueno, Sertoli produce la sustancia antimülleriana que rodea el mesénquima y permite la degeneración del conducto paramesonéfrico de Müller, que es de la mujer. Leydig produce testosterona, y vemos que la testosterona, sobre todo en la etapa que damos prenatal, ¿no?, etapa fetal, participa en la formación de estructuras masculinas, que son de los conductos de Wolff, o mesonéfricos, son del varón. ¿Qué va a formar? El epidídimo, que está sobre el testículo, su conducto deferente, y la glándula o vesícula seminal. Vemos también que la testosterona es activada aún más por la 5-alfa reductasa. Su función será transformarla en dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona actúa en otros sitios, permite el desarrollo del pene, del escroto y de la próstata, muy importante. Por eso en la etapa adulta, en casos de cáncer de próstata, como es hormonodependiente, se dan bloqueadores de la 5-alfa reductasa para evitar la formación de dihidro. Esta imagen nos resume cómo se va o cómo actúan las diferentes hormonas. La testosterona actúa en el mismo conducto, o sea, epidídimo, conducto deferente y vesícula seminal, mientras la dihidrotestosterona en los genitales externos, del vello púbico, el pene y el escroto, y en la próstata. Este patrón se va a mantener en la etapa postnatal, en la etapa adulta. Hablemos ahora del ovario, la gónada femenina. Las CGP deben ser 46XX para formarse el ovario. Si las CGP no tienen esta fórmula cromosómica, no son viables, no se forma el ovario, queda de forma primitiva, cintillas ováricas. Esto lo podemos ver en Turner, que era la monosomía 45X, monosomía del X. Como sus CGP no tienen el XX, solo tienen una de esos cromosomas, el ovario no se forma, queda en etapa rudimentaria. ¿Cómo actúan las CGP? Una vez que llegan a la gónada, van a inhibir SOX9, que es una molécula masculina, y van a expresar WNT4, RCPO1, que es un gen de respondina, y FOXL1. Estas son las moléculas femeninas. Entonces las masculinas eran SOX9, FGF9,
las femeninas WNT4, RCPO1 y FOXL1. Y aquí comienza a transformarse. Las células están asociadas al mesonefros. El mesonefros, recordamos, forma parte del sistema urinario, pero en la mujer una pequeña parte del mesonefros contribuye a la rete ovari, no la red ovárica, o sea, tejido conectivo, algunos vasos que están en la médula ovárica. En el varón era la rete testis, en la mujer la rete ovari, con una función todavía en controversia. Para fines generales, el mesonefros desaparece de género en la mujer, es el conducto de Wolff. Y aquí los folículos que tienen las células germinales, células de la granulosa, células de la teca, permanecen en la periferia, en la corteza. El estroma, el tejido de relleno, ¿no?, de sostén, quedará en la médula. Porque en la mujer queremos que los gonocitos, los ovocitos, queden en la periferia para poderlo liberar, ¿no?, en la ovulación. En el varón es al revés. Los gonocitos, los espermatogonias, espermatocitos, quedan en la médula para protegerlos de la temperatura de la intemperie. Ya tenemos el sexo cromosómico, sexo gonadal. Y vamos con el fenotípico. Comencemos pues con los conductos sexuales. Estos inicialmente son indiferenciados, son dos: los mesonéfricos de Wolff, los paramesonéfricos de Müller. Estos, los paramesonéfricos, aparecen entre los días 44 y 48. Si vemos el corte, recordamos, aquí está el mesodermo intermedio. Vean que estos conductos se forman de la cresta externa, se invaginan. ¿Sí? Se invagina con el epitelio celómico. Entonces, son invaginaciones en la cresta externa hacia el día 44 a 48. Esto ocurre por LHX1. Luego crecerán en sentido caudal, ¿no?, por acción de WNT9B. Es la molécula que permite que el mesonefros y el paramesonefros descienda hacia la región cloacal, donde está el seno urogenital, ¿no?, algo de lo que mencionamos también en sistema urinario. Entonces vemos, ¿no?, cómo se empieza a diferenciar. Aquí ya está invaginado totalmente el conducto de Müller. Y ahora vamos a ver los derivados, ¿no? En el caso del varón, los conductos mesonéfricos o de Wolff, en la parte genital, ¿no?, por la testosterona van a formar el mismo conducto, recordamos, encima del testículo el epidídimo, los conductos deferentes y las glándulas o vesículas seminales. Eso es del conducto de Wolff. De forma vestigial pueden quedar restos que no deberían, como el apéndice del epidídimo. Pues aquí vemos un poco su sistema urinario, como era el pronefros y luego el mesonefros, que es el conducto de Wolff. Por WNT9B, igual que el paramesonefros, desciende hacia la cloaca, futuro seno urogenital. Así como hay un conducto, recordamos que hay túbulos, los túbulos mesonéfricos. Los más caudales pierden su nefrona, no les interesa formar nefronas, y los podemos dividir en dos, que en un momento más lo vamos a explicar. Estos túbulos mesonéfricos en el varón formarán los conductillos eferentes y de forma patológica o vestigial el paradídimo, una estructura que no debería estar. Pues aquí vemos, ¿no?, justo el conducto mesonéfrico de Wolff, y vemos estos túbulos que se dividen en dos regiones: arriba en los epigenitales de 8 a 12 y abajo los paragenitales. Los paragenitales deben desaparecer, degenerar. Los epigenitales son los que formarán los conductillos eferentes, ¿no?, que podemos observar acá. Vemos como el conducto mesonéfrico forma el epidídimo, recordamos, tiene cabeza, cuerpo y cola. El conducto deferente, el que se liga y corta en la vasectomía, y la vesícula o glándula seminal, ¿no?, formando aquí la región del conducto eyaculador también. Todo eso entonces conducto de Wolff, conducto mesonéfrico. De forma patológica pueden formarse el apéndice del epidídimo y de los túbulos mesonéfricos el paradídimo. También se formarán las otras glándulas sexuales. Estas saldrán de los conductos que ya mencionamos. Las vesículas seminales, como lo dijimos, del conducto de Wolff, mesodermo intermedio. Más adelante, cuando se forme en la región de la uretra, ¿no?, por el seno urogenital endodermo, las glándulas uretrales de Littré y las bulbouretrales de Cowper. La próstata también será del seno urogenital por dihidrotestosterona del endodermo. Entonces vemos que la única glándula que no es del endodermo es la vesícula seminal. Esta es mesodérmica. Entonces aquí observamos en amarillo, ¿no?, el seno urogenital, antes cloaca, y observamos cómo empieza a formarse, o sea, cómo desemboca la vesícula seminal, ¿no?, que está ahí asociada al conducto de Wolff, ahí representado en azul.
Vemos cómo empieza a crecer la próstata, que es del endodermo. También adentro se formarán las glándulas bulbouretrales y uretrales. Hablamos un poco de la próstata. Esta, como ya se explicó, requiere de la dihidrotestosterona, que se necesitaba de la 5-alfa reductasa. Su epitelio, o sea, el parénquima, es del seno urogenital endodermo. Este requiere de Sonnit-Hedgehog y de ácido retinoico. El músculo liso que le rodea, pues como es músculo, viene del mesénquima, lo que está alrededor. Como mencionamos, pues expresa 5-alfa reductasa para transformar la testosterona en dihidro. Y vemos cómo esta empieza a crecer. Veremos que la próstata en ocasiones puede tener el utrículo prostático. Este utrículo prostático es un remanente del conducto de Müller, que es de la mujer. Antes se pensaba, por eso el nombre de utrículo, que era un útero pequeño. Sin embargo, es el equivalente al conducto vaginal, ¿no?, sobre la próstata. También en su parte caudal se puede formar el colículo seminal, una pequeña protuberancia. Este colículo seminal en la mujer forma el himen, ¿no? Entonces sería el análogo. Los conductos de Müller en el hombre deben de generar, por eso es la hormona antimülleriana. Si no lo hacen, pueden generar estructuras vestigiales con potencial patológico. Por ejemplo, el apéndice testicular o apéndice de Morgagni, ¿no?, que aquí estaría representado en amarillo, y el utrículo prostático, que corresponde, antes se pensaba que al útero, pero realmente al conducto vaginal. ¿Por qué es importante? Bueno, recordamos, apéndice del epidídimo del conducto de Wolff, conducto mesonéfrico, paradídimo del túbulo mesonéfrico, apéndice testicular de los conductos de Müller. Entonces vemos que los apéndices están en la parte cefálica, mientras que el paradídimo en la parte caudal. Estas estructuras pueden torcerse y pueden generar un síndrome de escroto agudo, que es una urgencia quirúrgica, ¿no?, porque si no se puede incluso perder la gónada. Ahora vamos con los conductos femeninos. El conducto de Wolff en la mujer debe degenerar, y esto lo hace por este factor que es CUPTF2. Este es el que se encarga de desaparecer los conductos de Wolff en la mujer. En el caso de no desaparecer, nos va a formar el apéndice del ovario, que lo vemos acá arriba, en la parte superior, o apéndice vesicular, y el conducto, que se puede, o sea, que está en la parte alargada, o más estrecho, el quiste de Garner. Vemos todo el recorrido, el conducto quiste de Garner, del conducto de Wolff. Los túbulos mesonéfricos nos pueden formar igual estructuras vestigiales, el epóforo, que el epóforo vemos está entre el ovario y las fimbrias en la parte superior, o el paraóforo, que está entre el ovario y el ligamento redondo, ¿no?, del ovario. Entonces está ahí esa localización, arriba el epóforo, abajo el paraóforo. Lo relevante en la mujer son los conductos paramesonéfricos, los de Müller. Estos, moléculas femeninas, ¿no?, WNT, 4 sobre todo y 7A. Van a presentar un patrón de segmentación por los genes Hox. Es interesante que este patrón de Hox se mantiene en la etapa adulta. La parte de arriba de los conductos, por HOXA9, formará las tubas uterinas, ¿no?, las salpinges o trompas de falopio. La parte de abajo formará el resto. HOXA10 se expresa en el útero, HOXA11 en el cuello o cervix y HOXA12 en el tercio superior de vagina. Entonces vemos cómo los conductos de Müller se unen, arriba formarán las tubas uterinas y abajo útero y tercio superior de vagina. Observamos, ¿no?, cómo se formó, y el mesénquima que rodea forma músculo miometrio y forma la serosa, ¿no?, el perimetrio. Si el conducto de Müller persiste en alguna porción en la mujer, forma la hidátide del ovario o hidátide de Morgagni. Entonces vamos a regresar a este esquema y vemos la hidátide de Morgagni, ¿no?, está en la parte superior de las fimbrias o del infundíbulo. Aquí, bueno, cabe mencionar, ¿no?, cómo se empieza a formar. Ahorita vamos a explicar. Vemos que se unen las tubas uterinas y hay un tabique el cual debe desaparecer para canalizar al útero. ¿Cómo se forma la vagina? Ya explicamos, el tercio superior es de los conductos de Müller, ¿no?, aquí está. Los 2 tercios inferiores, entonces, entran en contacto, ¿no?, los conductos de Müller con el seno urogenital, que es endodermo. Este seno urogenital es la porción del tubérculo paramesonéfrico, ahí entra en contacto. Este tubérculo se prolonga y forma 2 evaginaciones que se llaman bulbos seno o sino vaginales.
Estos juntos también le pueden decir placa vaginal. Esta placa vemos cómo se va alargando hacia la semana 5, forma los 2/3 inferiores, abajo el himen, que en el varón era el colículo seminal, y luego se canaliza, ¿no?, por un proceso de apoptosis. Entonces vemos que las tubas uterinas, el fondo, el cuerpo, el cérvix y tercio superior de vagina es mesodermo, conductos de Müller. 2/3 inferiores de vagina y hasta el himen, endodermo del seno urogenital. Aquí vemos desde una vista lateral, vemos cómo se empieza a formar ese seno urogenital, entra en contacto los conductos de Müller, formando el tubérculo paramesonéfrico, los bulbos que se alargan y luego se canalizan. También será importante que haya una separación de la parte urinaria de la parte genital. De ahí que está en posición más ventral, ¿no?, la uretra, y más dorsal la vagina. Y aún más dorsal tendríamos la región del recto. Continuamos ahora con el descenso gonadal. Vamos a explicar primero el descenso del testículo. Este está a nivel abdominal, cerca de los riñones. Hay que llegar a las bolsas escrotales. Comienza el descenso desde el segundo mes. Sin embargo, cuando será activo y será realmente importante es hasta el 7º mes. Se completará a veces hasta el nacimiento. Vamos a verlo por etapas. Aquí están las vistas laterales. Vemos el testículo en contacto, cercanía del riñón. El testículo tiene 2 ligamentos. Uno craneal, que va al diafragma, ligamento diafragmático, y uno caudal, que se dirige hacia la región del escroto. El caudal también se le llama ligamento inguinal del mesonefros. Vamos a decirle ligamento caudal para no confundirlo, porque acuérdense que hay un ligamento inguinal, el de Poupart, eso es de anatomía. Ese ligamento inguinal, que es el piso del conducto, no tiene nada que ver con este. Entonces, para no confundirnos, el testículo tiene un ligamento craneal o diafragmático y un ligamento caudal. En un inicio, la testosterona, y esa es su función, etapa fetal, destruye o permite que el ligamento craneal degenere. Entonces desaparece el ligamento de arriba por acción de la testosterona. El ligamento caudal recibirá el nombre de gubernáculo testicular o gubernaculum testis. Llega al escroto y su función será descender al testículo. Vemos que en la cercanía el peritoneo, ¿no?, la cavidad peritoneal desciende y está el proceso vaginal, que será muy relevante. En la segunda etapa, el testículo llega al anillo inguinal, ¿no?, sobre todo al interno, al profundo. Comienza el conducto. Y aquí actúa otra molécula, un factor insulínico tipo 3 que produce Leydig, INSL3. Este va a actuar en el gubernáculo y lo va a cortar. Entonces, nuevamente, ¿quién actuaba en el ligamento craneal? La testosterona, y lo corta, lo degenera. ¿Quién actúa en el caudal? INSL3, y lo acorta para que descienda el testículo. Luego está la etapa transinguinal, donde atraviesa el conducto y llega al escroto. Esto vemos que es en semanas previas al nacimiento, por eso pacientes pretérmino pueden aún no tener el descenso. Una vez que lo hace, se relaciona con esa futura túnica vaginal, que más adelante vamos a explicar. Entonces, arriba para descender era el testosterona, abajo INSL3 con el gubernaculum testis. El mesénquima que lo rodea, ese tejido indiferenciado, formará el músculo cremaster, que recordamos el cremaster protege ascendiendo y descendiendo el testículo según la temperatura. Y el celoma, lo que rodeaba, ¿no?, la cavidad o el epitelio, todo lo que está a un lado, va a formar el proceso vaginal. Ese proceso vaginal que aquí observamos, ¿no?, o conducto peritoneo vaginal, debe tener 2 funciones. La porción caudal formará la túnica vaginalis, la capa que envuelve al testículo, y la porción cefálica o craneal debe cerrarse. En caso de permanecer abierta, es un sitio potencial de hernias, específicamente la hernia inguinal indirecta, también llamada congénita. Recordemos que la directa es adquirida. Puede ser una hernia que llegue a la parte superior del escroto o que llegue incluso hasta abajo, acumulando las asas intestinales por falta de cierre del proceso vaginal. El ovario también desciende, aunque no de la misma manera. También tiene sus 2 ligamentos. El ligamento craneal en el hombre, recordamos, desaparecía. En la mujer se convierte en el suspensorio del ovario. Y el caudal va a formar 2 ligamentos. El ligamento propio del ovario, también llamado útero ovárico, y la porción caudal, el ligamento redondo o ligamento teres del útero.
Carson plantea o lo nombra a la porción craneal como el ligamento redondo del ovario. Para no confundirnos, usemos los términos anatómicos. Entonces, arriba, vamos aquí, formará el ligamento uterovárico o propio del ovario, ¿no? Es la porción craneal del ligamento caudal, y la porción caudal formará el ligamento redondo, ligamento teres. Este ligamento redondo se dirige hacia los labios mayores, se puede palpar por los labios mayores. Y la porción cefálica, el ligamento que era diafragmático, formará el suspensorio del ovario. Finalmente, en esta tabla, ¿no?, nos permite hacer la comparación hasta donde hemos visto, ¿no?, a nivel gonadal y a nivel de conductos. La gónada en el hombre es el testículo, en la mujer el ovario. Los conductos de Wolf en el varón forman epidídimo, cabeza, cuerpo y cola, conducto deferente, ¿no?, glándula seminal o vesícula seminal, que unidos forman el conducto eyaculador, y en la mujer desaparece. Los túbulos mesonéfricos, vimos que eran los epigenitales, formarán en el hombre los conductillos eferentes, rete testis, y en la mujer, para fines prácticos, degenera, aunque mencionábamos cómo contribuye ligeramente a la rete ovario. Los conductos de Müller en el hombre degeneran, en la mujer forman tubas uterinas o trompas de falopio, todo el útero y el tercio superior de vagina. El seno urogenital en el hombre forma la vejiga, la uretra casi toda, excepto una pequeña porción, la más distal, que es la fosa navicular, eso veremos que es ectodermo. Forma la próstata, ¿no?, el epitelio porque el músculo es mesénquima, y las glándulas, las bulbouretrales de Cowper, las uretrales de Littré. En la mujer, también vejiga, toda la uretra, el vestíbulo, que está en los genitales externos, 2/3 inferiores de vagina, las glándulas asociadas, las uretrales y las parauretrales o de Skene. También las glándulas vestibulares mayores o de Bartolino y las menores. Y el tubérculo sinusal, que en el hombre forma el colículo seminal y en la mujer el himen. Aquí tenemos ahora los derivados que son no funcionales o vestigiales, aquellos que pueden solo tener un potencial patológico. En el caso del hombre, los conductos de Wolf de forma patológica o vestigial forman el apéndice del epidídimo, mientras que en la mujer formarán el apéndice vesicular y el conducto quiste de Garner. Los túbulos mesonéfricos epio-paragenitales en el hombre pueden formar el paradídimo, que se localizaba caudal, y en la mujer el epóforo y el paraóforo. Los conductos de Müller en el hombre de forma vestigial forman el apéndice testicular y el utrículo prostático, y en la mujer la hidátide de Morgagni. Ahora expliquemos un poco de los genitales externos, ya vamos con la última parte. Estos inicialmente son indiferenciados. Lo vamos a ver afuera por ectodermo, sin embargo es realmente el mesodermo que lo está formando, solo que por afuera está tapizado de ectodermo. En la etapa inicial, recordamos, tenemos una cloaca que se debe separar. En esa cloaca, donde se forma el proctodeo, que es el ano primitivo, primero hacia adelante se formará la eminencia genital por Sonnet-Hedgehog. Esa eminencia genital se va a dividir. Craneal va a formar el tubérculo genital que podemos observar aquí, y en la parte caudal los pliegues uretrales, ¿no?, que están a los lados, y más hacia atrás, ¿no?, los pliegues anales que después se van a separar. Vamos a enfocar en la parte genital exclusivamente. El tubérculo genital va a ser medial, es una prominencia que está en medio, ¿no?, que acá podemos ver en la micrografía de Barrido. Los pliegues genitales que están justo a los lados, ¿no?, y las protuberancias o tumefacciones genitales que son aún más grandes, son más laterales, 5 estructuras. Al interior, por adentro, estará la placa uretral que reviste el seno, por ahí se va a formar la uretra. Aquí vemos una imagen representativa a las 7 semanas. Y hasta las 12 semanas de gestación, dato muy importante, ya podemos diferenciar si son genitales masculinos o femeninos por ultrasonido, muy importante. Comencemos cómo se forma en el hombre. El tubérculo genital, que era la parte más medial, se alarga por la dihidrotestosterona y se le conoce como falo. Este formará el pene, el glande que lo recubre, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Entonces van a estar rodeando a la uretra. Vemos cómo estos se van a empezar a cerrar. Los pliegues genitales
formarán el cuerpo, ¿no? La parte ventral del pene. Se están cerrando, muy importante, en su cara ventral, rodeando a la placa uretral. Cerrarán la uretra esponjosa, la van a completar. Y las tumefacciones, lo que está más hacia afuera, formará igual por dihidrotestosterona el escroto. Entonces aquí vemos un corte transversal y vemos cómo se cierra ese pliegue uretral hacia abajo, la parte ventral, formando el cuerpo del pene. Pues la uretra peniana que está rodeada, ¿no? Y vemos como la parte más distal se encuentra cerrado, luego la apoptosis formando el segmento glandular. La uretra masculina tiene 4 porciones: la porción preprostática o intramural, la porción prostática, la porción membranosa y la de mayor longitud, porción esponjosa o peniana. Las 3 primeras son endodermo, seno urogenital. La última también, excepto un cachito, ¿no? Que es la fosa navicular, que es del ectodermo. Entonces vemos esta imagen, vemos el mesodermo, cómo está formando, está la región del glande, y en la parte externa se invagina ectodermo, formando la fosa navicular, ¿no? Esa única parte que es ectodérmica. Vemos también cómo se forman invaginaciones secundarias, contribuyendo a la formación del glande. Y ahora vemos con la mujer qué ocurre. Mismas estructuras: el tubérculo genital formará el clítoris, los pliegues genitales, los labios pudendos menores, y las tumefacciones, los labios pudendos mayores, ¿no? Toda la región del vestíbulo. Entonces vemos que en el hombre lo que es el pene es el clítoris en la mujer. Lo que es el cuerpo del pene ventral son los labios menores en la mujer, y lo que es el escroto en la mujer son los labios pudendos mayores. Aquí vemos justo la comparación, ¿no? Tubérculo genital, pene, el glande, la corona, el clítoris, los pliegues genitales que se cierran el cuerpo del pene, acá los labios pudendos menores, y las tumefacciones o protuberancias genitales, que acá son bolsa escrotal, y acá labios pudendos mayores. Aquí tenemos, a manera de resumen, justo cómo se van diferenciando las estructuras en el hombre y en la mujer. Mencionamos, ¿no? Por ultrasonido, ya habíamos explicado que es a partir de la 12ª semana, ¿no? Pero se puede determinar el sexo fenotípico. Esta imagen corresponde al signo de la tortuga y se observa en el varón. Este caparazón, que corresponde a la bolsa escrotal y la región del pene. En la mujer hay signos como el signo de la hamburguesa o signo de las 3 líneas, ¿no? Que nos permite observar la región de los labios pudendos mayores, ¿no? Característico en el feto, ¿no? Femenino. Y ahora explicaremos las patologías del mismo sistema, ¿no? Del sistema genital. Comenzaremos con el varón, con la criptorquidia. Esta criptorquidia hace referencia a la falta de descenso testicular sobre el conducto inguinal. Más común en pretérmino, recordamos que hasta el nacimiento ya están bien descendidos. Es raro en los recién nacidos a término y se dan algunos meses de vida donde se evalúa. En caso de no descender, se procede a una intervención quirúrgica. Se puede hacer esterilidad y aumenta la incidencia de cáncer testicular, de ahí que sea importante darle monitorización. Es importante diferenciar lo que era una criptorquidia que desciende en el conducto inguinal versus una ectopia testicular. En la ectopia el testículo se aleja totalmente del conducto inguinal, se pierde, puede ser prepubiano, subcutáneo, femoral. Aquí hay una degeneración anómala o excesiva tanto del ligamento craneal como del ligamento caudal, o sea el gubernaculum testis. Y el tratamiento quirúrgico, pues es, si es viable todavía, integrarlo, ¿no? A su región anatómica, que es una orquidopexia, ¿no? Fijarlo en la región escrotal. Ahora hablemos de la hipospadia. Es muy importante, pues, la malformación genital masculina más frecuente. Aquí la uretra no se cierra, recordamos que se cerraba en su parte ventral. Fallan los pliegues genitales o pliegues uretrales. Vemos clasificaciones. Puede clasificarse muy sencillo como granular, distal, proximal y perineal, o por grupos, ¿no? El grupo anterior puede ser granular, coronal, subcoronal, el grupo medio, distal peneal o peneano-distal, mesopeniano y proximal, y el grupo posterior, penoescrotal, escrotal y perineal, ¿no? Que puede tener incluso varios, ¿no? Un grado de severidad que es muy variable. Aquí vemos varios grados, ¿no? Un grado total prácticamente, uno más anterior, uno medio, y uno anterior pero mínimo. Esto requiere de cirugía, que es justo abordarlo, ¿no? Y cerrar el defecto. Si es muy severo, se puede formar la cordé, que son cuerdas fibrosas que van a dificultar la orina y posteriormente en la pubertad la erección. Entonces, vemos el manejo quirúrgico, es colocar una sonda, reparar a manera de circuncisión
sellar el defecto y dejamos la sonda. ¿Por qué? Porque si la quitamos se puede ocluir la luz de la región peniana. Aquí vemos la cirugía, cómo se está abordando, se coloca una sonda mientras se opera. De la mano está el síndrome mano-pie genital, que es una mutación de HOXA3. Son pacientes con hipospadias, o sea, una abertura en la región ventral del pene, y con alteraciones diferentes o múltiples en el autopodio. Recordemos que el autopodio forma la porción más distal, mano y pie. Tenemos casos con sindactilia, con ectrodactilia, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser múltiples. La otra patología de la mano es el epispadias. Este es al revés, vemos que el hipospadias era ventral, el epispadias es dorsal. Esto no se relaciona con los pliegues genitales porque estos se cerraban hacia abajo. Esto va más de la mano de problemas de la línea media, por ejemplo, una extrofia vesical, extrofia cloacal. En pacientes con epispadias hay que estudiarle defectos en la línea media. Vamos con alteraciones femeninas, tanto de útero como de vagina. Aquí el problema está en los conductos de Müller, ¿no? Falta de fusión o regresión. Vemos que puede haber un útero didelfo, por ejemplo, donde están separados totalmente, no hay comunicación nunca, porque hay un tabique vaginal incluso ahí, separando en dos. Puede haber un útero arqueado, donde hay una indentación o profundidad en el fondo. Un útero bicorne, diferenciemos al útero bicorne del didelfo. Vemos que en el didelfo nunca existe esa comunicación entre las dos cavidades, mientras que en el bicorne no a nivel de útero, pero sí hay comunicación a nivel vaginal. Esa es como una gran diferencia. Y de aquí pues mencionar que el útero bicorne es por severidad, hay diferentes grados y es la malformación más frecuente. Esto evidentemente traerá dificultades, sobre todo mecánicas o de espacio en el embarazo. Vemos que tiene una cantidad importante de abortos espontáneos, partos prematuros elevados y una supervivencia fetal no tan viable, no tan favorable. Aquí observamos algunas piezas patológicas, ¿no?, de estas estructuras divididas y vemos acá abajo un embarazo gemelar, justamente separado por esos tabiques. Luego tenemos el síndrome de Rokitansky, también fundamental. Su nombre completo, MKRH, hace referencia a las iniciales de cada uno. Es el síndrome de Mayer, Rokitansky, Kuster-Hauser, o Rokitansky para la banda, ¿no?, así en general. Y vemos que básicamente el problema está en los conductos de Müller, en los conductos paramesonéfricos. No se forman, agenesia. ¿Eso qué va a provocar? Que no se forme tubas uterinas, que no se forme útero ni tercio superior de vagina. El ovario es normal porque el ovario tiene otro origen embrionario, no es el mesodermo intermedio, pero es aparte. Son pacientes que acuden por amenorrea primaria, nunca han tenido su menstruación y tienen genitales externos normales, sin embargo, tercio superior de vagina hacia arriba no va a estar presente. El sexo cromosómico es 46XY, el gonadal es tener ovarios porque sigue siendo normal, no tiene alteraciones, pero el sexo fenotípico es femenino. A la hora de hacer un ultrasonido se dan cuenta que no tiene las estructuras müllerianas. Y mencionamos un poco de los trastornos del desarrollo sexual o de diferenciación sexual. Vemos los términos como han cambiado, es importante usar esta nueva nomenclatura, más genética, más adecuada. Lo que antes era la intersexualidad o intersexo, ahora se conoce como trastorno del desarrollo sexual. Lo antes llamado de forma despectiva hermafrodita, no el hermafrodita verdadero, es el trastorno ovotesticular, donde tienen una gónada que por dentro es testículo y por afuera ovario. Existían también los pseudohermafroditismos, tanto el femenino como el masculino. El femenino puede ser trastorno de desarrollo sexual 46XX, cuya causa más importante y que veremos del pseudohermafroditismo es la hiperplasia suprarrenal congénita. El pseudohermafrodita, que antes era el término empleado masculino, por otra parte, es el trastorno del desarrollo sexual 46XY, que ya veremos algunas de las causas. También existía el concepto de varón XX, que ahora se conoce como trastorno 46XX, mujer XY, que es la disgenesia gonadal completa. Vemos que incluso el síndrome Turner ya cambió a disgenesia gonadal 45X, y el síndrome de Swyer, disgenesia gonadal 46XY. Veremos también la feminización testicular, síndrome de Morris, que ya no se usan esos términos. Comenzamos con el ovotestis, ¿no?, el trastorno de desarrollo ovotesticular, antes llamado hermafrodita verdadero. Aquí puede ser que haya dos gónadas separadas, tanto ovario como testículo, en un individuo, o que en una misma gónada sea por dentro
testículo, por afuera ovario. A eso se le llama ovotestis. El fenotipo aquí es independiente, entonces el problema está a nivel gonadal, sexo gonadal alterado. Puede ser una expresión tardía de SOX9. Observamos cómo al interior hay túbulos seminíferos con espermatogonias, no son viables, y al exterior en la periferia folículos, ¿no? Como si fuera una gónada femenina. Otra patología antes llamada pseudohermafroditismo femenino es el trastorno del desarrollo sexual 46XX, cuya principal causa es la hiperplasia suprarrenal congénita. Vemos este esquema que corresponde a la corteza adrenal. La mutación más común es la 21-hidroxilasa, también llamada citocromo P21A2, CYP21A2. Si esta enzima no funciona, la aldosterona no se puede formar, bajamos, ¿no? No se puede formar colesterol, seguimos bajando, se acumulan los sustratos y vamos a sintetizar andrógenos, por ejemplo, androstenediona, testosterona. Entonces, como no hay enzima, se empieza a priorizar la formación de andrógenos. Existen variantes, la virilizante simple, que es la más común, que veremos su cuadro clínico, una más severa, que es la pérdida salina, donde como no hay aldosterona, es un déficit abundante o absoluto, la persona pierde sodio, y existen otras formas no clásicas. Cuando ocurre esta hiperplasia por la 21-hidroxilasa, va a haber una exposición más elevada de andrógenos, y explicamos el por qué. El sexo cromosómico 46XX en este ejemplo, el sexo gonadal ovarios y el sexo fenotípico femenino. Sin embargo, los genitales eran ambiguos. Vemos esta pequeña región genital, ¿no? En un recién nacido, una recién nacida. Vemos el clítoris, como se expuso tanto tiempo a andrógenos, parece un pene. Incluso los labios mayores parecen una región escrotal. Vemos igual, ¿no? Estos genitales ambiguos, ¿no? La bolsa escrotal, que realmente son labios mayores, ¿no? El clítoris, que parece un pene. Y aquí el diagnóstico es con un tamiz neonatal, que se toma una muestra, es un tamiz metabólico. Se toma una muestra de sangre los primeros días de vida, evaluando la 17-hidroxiprogesterona. ¿Por qué? Porque esta enzima, ¿no? Se localiza donde está el déficit enzimático, esta sustancia está donde se localiza el déficit enzimático y nos permite evaluar de forma indirecta la función adrenal. El tratamiento es dar esteroides, ¿no? Glucocorticoides y estrógenos para dar el manejo ante tanta testosterona. Y otra patología es el síndrome de insensibilidad a andrógenos, el SIA, si es completo, SICA. Es interesante que el receptor de andrógenos, aunque son hormonas masculinas, está en el cromosoma X. Ahí está el receptor de andrógenos. Es una mutación en el cromosoma X donde, aunque haya testosterona, no sirve, no actúa porque el receptor no funciona. En el donde da alteraciones es en el caso de un varón, sexo cromosómico 46XY, sexo gonadal, tiene testículos pero no han descendido, sexo fenotípico totalmente femenino, todas las estructuras femeninas solo que con testículos, no ausencia de útero, por ejemplo. Se suelen educar como mujeres y el diagnóstico se presenta por amenorrea, momento en el que acuden a consulta y se evalúa con ultrasonido. Entonces no tienen útero ni tercio superior de vagina, justo porque no se desarrollan los conductos de Müller. Son mujeres fenotípicamente con estructuras masculinas. Y en esta tabla podemos resumir, ¿no? Las diferencias. Si es completo, totalmente, o sea, no funciona el receptor, se le conoce como síndrome de Morris, antes llamado de feminización testicular. Entonces vemos que hay un desarrollo femenino general, sin embargo, ¿no? Hay testículos. También hay uno incompleto, que es el de Reifenstein, ¿no? Y aquí puede tener diferentes niveles de ambigüedad, sin embargo es posible distinguir que es una patología. Y el más leve, que es el del varón infértil. Aquí hay menor producción de hormonas masculinas, o más bien se producen pero actúan menos, el receptor funciona pero poco, desarrollando también ginecomastia, o sea, crecimiento mamario, y alteraciones en la espermatogénesis provocando infertilidad. De esta manera concluimos con todos los temas del desarrollo del sistema genital.